Ya, profe. Ok, perfecto. Entonces, les decía que el estrés también hace que las personas tengan signos de vejez antes de tiempo y a esto se le conoce como envejecimiento acelerado. Eh, Como pueden ver en la sociedad, es muy común encontrar casos de envejecimiento acelerado, es un fenómeno muy frecuente, posiblemente cada vez más frecuente porque está incrementando el estrés laboral y otros parámetros que favorecen el envejecimiento acelerado. Entonces, esto es algo que cada vez será como un problema más frecuente. ¿Y cómo definimos envejecimientos en esencia? Son básicamente varias modificaciones a nivel fisiológico que suceden con el paso del tiempo en los seres vivos. Esto nos permite hacer como ciertas marcas con el paso de los años que podemos decir que ciertos cambios fisiológicos son normales y ciertos cambios fisiológicos no son normales, ¿sale? Son anormales. Entonces, el envejecimiento acelerado serían cambios anormales a nivel de marcas fisiológicas, ¿sale? Esto puede ser tanto en apariencia, por ejemplo, la apariencia de la aparición, perdón, de arrugas, de caída de cabello, encanecimiento del cabello o de cambios ya a nivel de funciones, por ejemplo, que puedas dejar de hacer una función y esto ya tendría que ver más asociado con envejecimiento, con deterioro funcional de las personas, deterioro neurológico, es lo más común, ¿sale? Eh, ¿Qué cambios hemos visto a nivel sociedad en términos de longevidad? Eh, ¿Alguien sabe ahorita cuál es la esperanza de vida promedio en la sociedad? ¿Cuántos se imaginan que viva una persona en promedio en una sociedad en Occidente? Antonio, ¿cuántos años? Tenía entendido que eran 80 años, ¿no? Pero no te escuché bien. ¿Cuántos Tenía dijiste? entendido que eran 80 años. 80 años. Sí, depende de qué país vayas. Hay unos países que ya tienen un promedio de 80 años, pero vamos a tomar, digamos, la mayoría de los países que registran los valores. Y si tomamos todos ellos, ahorita el promedio estaría dentro de 65 años, ¿sale? Entonces baja bastante el promedio, sobre todo si agregamos países tercermundistas de Occidente. Entonces ahí ya nos da un promedio de 65. Si nos vamos a países como mucho más avanzados en términos de desarrollo, obviamente ya estamos alcanzando el umbral de 80 años, pero inclusive con fenómenos como el COVID, que bajó más o menos 2 años el promedio, y otros eh, factores como tomar el total de países, etcétera, esto ya nos va bajando para darnos un total de 65 años, ¿sale? Esa es como la esperanza promedio en el año 2000. Ahorita ya debe estar un poco más, igual por los 70 años quizás, ¿sale? Pero todavía no llegamos, por ejemplo, a los 75. A los 75 años se espera más o menos que eso ocurra por el 2050, que el promedio de longevidad a nivel mundial sea de 75 años, ¿sale? Vi que varios estaban levantando la mano, no sé quiénes levantaron la mano, que luego la bajaron. Si querían decir algo más, creo que Ah, no. yo quería comentar algo Ah, dime rápidamente. ahora, sí. Que escuché en las noticias que actualmente el promedio de vida en México es de 71 años. Exacto. Eh, Cada país va a tener un diferente promedio y como les decía ahorita, igual el promedio ya está cerca de los 70 años. Eh, si nos vamos a países africanos, por ejemplo, puede bajar en algunos países hasta ser como de 55. Entonces depende mucho el país donde estemos. Y lo interesante es que por 1900, 1950, vean el promedio de años. O sea, en los países más avanzados estaba como por 50 y en otros países, perdón, a nivel mundial estábamos como en el promedio en 30 años. Entonces, 30 y tantos años en 1900. Entonces, la mayoría de la gente no vivía muchos años. Era difícil encontrar gente vieja en la vejez. Y esto hizo que el término de anciano sea un concepto nuevo, no tan usado antes. Y ahorita definimos anciano como cualquier persona arriba de 65 años, ¿sale? Y cada vez hay más ancianos a nivel mundial.
Vean esta pirámide poblacional. Aquí tomé la de Costa Rica, pero realmente aplica para casi cualquier país, eh, sobre todo en Occidente. Vean cómo comienza en 1974 y vean los cambios en la pirámide poblacional. Tenemos aquí a los menores de edad y aquí a los mayores de edad. Y vean cómo la gente que tiene más edad va incrementando con el paso del tiempo. O sea, antes la mayor población se encontraba en la base, pero con el paso del tiempo esto ya no es tan cierto. Eso se le conoce como inversión de la pirámide poblacional. Ya no parece una pirámide, ya parece más bien como una torre. Y en algunos países, como en Estados Unidos, en China en unos años, la pirámide va a estar completamente invertida, donde la base la encontramos arriba. Y eso quiere decir que va a haber mucha gente muy anciana y muy poca gente joven que pueda cuidar de esa gente anciana. Realmente es un problema de salud pública porque no vamos a tener manera de apoyarlos económica o con otros medios, ¿sale? Económicamente. ¿Cuánto aumenta el porcentaje de ancianos a nivel mundial? Se piensa que cada 5 años aumenta más o menos, cada 25 años un 5%. Entonces, cada 25 años hay un 5% más de ancianos en países de Occidente, ¿sale? Y por eso cosas como la edad de retiro siguen expandiendo. Aquí en México, por ejemplo, la edad de retiro cada vez la tratan de hacer mayor. Antes la gente se retiraba, por ejemplo, a los 60 años o inclusive 55 años. Y ahorita ya lo están tratando de empujar en algunos casos a los 70 años si es posible. ¿Sale? Entonces, esto está cambiando todo el tiempo. ¿Y cómo envejece la gente? ¿Qué pasa a nivel fisiológico? Tenemos unas cosas en los cromosomas que se llaman telómeros. Los telómeros son los extremos cromosómicos o las terminales de los cromosomas que básicamente funcionan con proteínas que enredan ADN. ¿Sale? Vamos a tener diferentes proteínas, histonas y otro tipo de proteínas que se van a encargar de enredar lo que se conoce como la cromatina, que va a contener fragmentos de ADN, ¿sale? Hay ciertas cosas que hacen que estas enredaderas de ADN se vayan haciendo cada vez más pequeñas, ¿sale? Se van reduciendo de tamaño. Y esto hace que, digamos, que tengamos menos reservorio de ADN para la célula para poder continuar con sus funciones. Cuando las células tienen poco ADN en las terminales teloméricas, esto quiere decir que están envejeciendo, ¿sale? ¿Y qué cosas nos pueden hacer que se reduzca este reloj genético? Sobre todo la reproducción celular. Entonces, cada vez que se reproduce una célula, disminuye de tamaño. Y hay otra cosa más, que son los radicales libres. No sé si alguien de ustedes nos puede recordar qué son los radicales libres. Alguien que sepa o tenga más o menos una idea de qué son, que nos quiera recordar al grupo qué son los radicales libres y cómo se forman. Ok, esto es más un concepto de bioquímica. No esperaba que muchos lo supieran. A ver, Ángela. Bueno, ay Dios. Los electrones, un radical es una especie química que posee uno o más electrones desapareados. Se forman en el intermedio de las reacciones químicas. Sí. Entonces, esto es como una manera muy bioquímica de entenderlo, pero para que realmente lo puedan entender, o sea, los radicales libres son compuestos que se van a producir cuando hay mucho daño oxidativo, una cosa que se conoce como daño oxidativo. ¿Qué es el daño oxidativo? El daño oxidativo es cuando una célula está bajo mucho estrés químico, ¿sale? Si una célula está bajo mucho estrés químico o molecular, la célula va a sufrir ciertas reacciones que hacen que se produzcan estos radicales libres. Y los radicales libres van a funcionar como moléculas que erosionan a otras moléculas, ¿sale? Que desgastan a otras moléculas. Entonces, no solamente van a funcionar para desgastar, por ejemplo, a microbios que entran a las células,
sino que también pueden desgastar, si se producen demasiados, pueden desgastar a las propias células, ¿sale? Entonces, las células producen demasiados radicales libres, producen demasiadas moléculas que erosionan a la propia célula y esto causa la muerte de la célula, ¿sale? Poco a poco la va matando. Entonces, si produces demasiados radicales libres, una de las cosas que suceden es que los telómeros se van acortando, se van reduciendo. Aquí lo vemos en color azul. Tanto la replicación celular excesiva hace que disminuyan, como el exceso de producción de radicales libres, ¿sale? Si se producen demasiados radicales libres, eso también reduce los telómeros, ¿ok? ¿Y cómo se producen radicales libres? Simplemente por el hecho de vivir. Cuando respiramos, se producen radicales libres. Cuando tenemos ciertas reacciones metabólicas por comer, se producen radicales libres. Entonces, se están produciendo todo el tiempo por infecciones también. Y aquí tenemos una frase de Hans Selye, que es el fisiólogo, padre del estrés, que dice que cada estrés deja una cicatriz y el organismo paga por cada estrés para poder sobrevivir. Y después de cada situación de estrés, el organismo va envejeciendo poco a poco, ¿sale? Entonces, ¿qué cosas se imaginan ya a nivel de actividades de la vida diaria que pueden causar un exceso de radicales libres en la célula e ir acortando los telómeros en los cromosomas de la célula? ¿Qué cosas se imaginan ustedes en términos de malas prácticas de vida pueden crear un exceso de radicales libres? Igual alguien que quiera levantar la mano. Paulina. A lo mejor un mal sueño, o sea, no tener, a lo mejor desvelarte. Malos hábitos de sueño. Ajá, malos hábitos de sueño incrementan radicales libres y reducen los telómeros. Javier. También supongo que la alimentación, ¿no? Mala alimentación. La gente que come comida chatarra va a producir mucho más radicales libres que alguien que come alimentos ricos en antioxidantes, como son los vegetales verdes, cierta cantidad relacionada de fruta, etcétera. O sea, entonces hay comida que se puede decir que nos provoca mayor producción de radicales libres. Ana Pau. El consumo de drogas y alcohol. Ajá, el consumo de ciertas drogas duras, o de ciertas drogas que son, casi prácticamente todas las drogas causan incrementos radicales libres, también va a causar envejecimiento, ¿sale? Y lo pueden ver, o sea, alguna estrella famosa o persona famosa que consumió drogas generalmente se ve mucho más envejecida que alguien que no lo hace. Y vamos a tener algo muy importante desde el punto de vista psicológico. ¿Qué cosa a nivel psicológico puede causar incremento de radicales libres? Que una persona, si lo tiene de forma crónica, va a producir exceso de radicales libres y va a envejecer más rápidamente. Esto es lo más importante para ustedes como psicólogos. Hay un proceso en psicología que causa mucha producción de radicales libres. A ver si alguien sabe cuál es. Paulina Alcántara. Se me ocurre como depresión. Depresión. La depresión produce mucho, pero hay algo que va antes de la depresión, que antecede a la depresión, que puede causarnos depresión, ansiedad, problemas de enojo, trastornos de personalidad. ¿Qué es esa cosa? A ver si sabes. O la otra, Paulina. Pues justamente iba a decir como el trastorno mixto, que son ambas, o sea, es tanto ansiedad como depresión, pero Okay. no sé. Ajá, ¿qué antecede a la ansiedad, Daniela? Y pues podría ser un trauma, una situación de mucho estrés, porque por estas situaciones... El estrés, básicamente el estrés. Cualquier situación de estrés, llámese estrés traumático o estrés no traumático, y aquí lo dice, el mismo Selye lo dijo, va a dejar una cicatriz a nivel celular, ¿sale? El estrés causa muchos cambios a nivel celular. Entonces, por un lado, incrementa los procesos de estrés por la producción de catecolaminas y por la producción de cortisol, las dos incrementan radicales libres. Las dos causan disminución de los telómeros, o sea, cortan los telómeros por
catecolaminas y por cortisol. Otra cosa que también hacen es incrementan producción de radicales libres, ¿sale? Y hacen cambios epigenéticos que van a facilitar ciertas enzimas que nos reducen los telómeros, por un lado, y por otro lado causan reacciones de producción de radicales libres. Entonces el estrés es lo que nos causa todo esto. Aunado al estrés, si además la persona tiene depresión o otros problemas subsecuentes, esto solo nos dice que hubo mucho estrés antes, ¿sale? Y ese estrés que hubo antes de la depresión o de la ansiedad nos generó muchísimo envejecimiento celular. Y además, si la persona sufre mucha ansiedad posterior o mucha depresión posterior, eso continúa envejeciendo a las células, sale por otros procesos. En el caso de la ansiedad, por exceso de liberación de catecolaminas, y en el caso de la depresión no se sabe muy bien, pero probablemente la deficiencia de serotonina, la serotonina puede funcionar como una especie de buffer para que las células no envejezcan, ¿sale? Entonces las personas que se les depleta la serotonina y otras cosas que no entendemos bien en la depresión, todo eso hace que envejezcan más rápido, ¿sale? Vean a cualquier persona deprimida y vean cómo envejece más rápido que una persona que no lo está, ¿sale? Ok, entonces estos fenómenos de envejecimiento acelerado los vamos a poner dentro de un marco de referencia. Este marco de referencia va a tener 3 etapas de envejecimiento. Aquí les muestro las 3 etapas. Entonces tenemos una etapa, digamos, inicial, que es entre los 30 y los 35 años, es cuando aparecen los primeros signos de envejecimiento. Luego vamos a tener una segunda etapa entre los 40 y 55 años, donde se comienzan a concluir los signos de envejecimiento. Y finalmente tenemos una última etapa a los 60 y 70 años, que aquí ya tenemos la conclusión real del envejecimiento y la persona ya entra como tal a la vejez, ¿sale? Quiero que vean cómo tenemos diferentes signos en estas 3 etapas que funcionan como marco de referencia del envejecimiento. Entonces, en esta etapa inicial de 30 a 35 años, tenemos el inicio de 3 etapas: la canicie, la calvicie y la ritidosis, ¿sale? ¿Quién me puede decir qué es la calvicie? Cuando decimos que alguien es calvo o que alguien tiene calvicie, ¿a qué nos referimos? Quiero que vean cómo entre los 30 y los 35 años inicia la calvicie. Entre los 40 y los 55 años ya tenemos un avance generalmente parcial de la calvicie, y entre los 60 y los 70 años generalmente ya tenemos calvicie total o el avance hacia una calvicie total, ¿sale? Esto obviamente va a aplicar de manera diferente para las personas. Hay personas que a los 100 años o 110 años todavía no eran calvas, ¿sale? Entonces va a depender mucho de la persona, pero aquí en hombres, en promedio, entre los 60 y los 70 años, ya vamos a tener un avance importante de la calvicie, ¿sale? Voy a llamar a alguien que no haya participado. Entonces, Jera, no sé si nos puedes decir qué es la calvicie, cómo definirías la calvicie en términos muy generales. Bueno, pues la pérdida del pelo, ¿no? Bueno. Sí, van a ver y esto causa mucha confusión. Hay gente que lo define como pérdida de pelo y hay gente que lo va a definir como ausencia de pelo, ¿sale? Para entendernos en este curso, cuando hablemos de calvicie, nos vamos a referir a que haya ausencia de cabello, ¿sale? Entonces, cuando ya hay una zona donde no hay pelo, eso le llamamos calvicie. Cuando hay caída en exceso o mucha caída de pelo, eso le vamos a llamar alopecia, ¿sale? Entonces, alopecia es la caída en exceso de cabello, ¿sí? Que puede o no estar acompañada de calvicie. Si se acompaña de lugares donde no hay pelo, donde debería de haber pelo por la edad, en el cuero cabelludo, eso le llamamos calvicie, ¿sale? Fari, no sé si querías agregar algo más. Más bien es una duda. Dime. Por la parte estamos hablando de que calvicie en esta clase va a ser como la ausencia de pelo en una zona. Si fuera la ausencia de pelo en...
Creo que te estás cortando, pero creo que entendí tu pregunta. Tu pregunta es si aplica para todo el cuero cabelludo o solo para una zona, ¿cierto? Sí. Ok, aplica para ambos. O sea, es la ausencia de cabello donde debería de haber. Y eso incluye una zona. Por ejemplo, aquí vemos a Bruce Willis cuando iniciaba con calvicie. Aquí debe haber tenido más de 35 años, pero quizás menos de 40 años. Y vemos cómo ya tiene lo que nosotros llamamos entradas, ¿sale? Que muchos de nosotros tenemos. Estas entradas se pueden considerar como calvicie inicial, ¿sale? Que normalmente lo veríamos entre 30 y 35 años para algunos hombres, ¿sale? Entonces es normal. Pero aquí ya vemos que Bruce Willis aquí debe haber tenido cerca de 50 años, ya tenía calvicie total, ¿sale? Y la calvicie total, normalmente la veríamos apareciendo como cerca de los 70 años, ¿de acuerdo? Entonces este ya es un envejecimiento, digamos, acelerado, ¿de acuerdo? Aquí dependería, obviamente, si la persona se rapa o no. Si te estás rapando, eso no lo llamaríamos calvicie como tal, ¿sale? No sería una calvicie natural. Y entonces pregunta, ¿la alopecia genera calvicie? Sí, la alopecia, que es la caída en exceso de cabello, genera calvicie. Entonces, la alopecia antecede y acompaña a la calvicie, porque no puede haber calvicie por edad. Si no se empieza a caer, exactamente. Sí, tiene que haber alopecia para que pueda haber calvicie. Ok, y aquí vemos a Woody Harrelson, igual con otro patrón de calvicie temprana. Igual aquí es antes de los 30 años, entonces este sí es un envejecimiento acelerado y como lo vemos igual como cerca de los 50 años ya con calvicie total, ¿sale? ¿Qué tanto afecta la genética? La genética es muy importante para la calvicie. Se piensa que es más o menos 50-50. Entonces hay ciertos factores como receptores de andrógenos, cuánto viven las células madre, que están alojadas en el cuero cabelludo. Entonces tenemos varios factores que van a estar determinados por genética y la otra mitad te lo va a dar el ambiente, ¿sale? Entonces es mitad de mitad. Ok, algo que se dieron cuenta también que la genética era muy importante es obviamente los hombres son mucho más calvos que las mujeres, ¿sale? En promedio, los hombres, el 95% va a sufrir algún tipo de calvicie que se le conoce como calvicie androgénica, mientras que las mujeres solamente el 50% y generalmente a edades mucho mayores o posteriores que los hombres. Entonces, la calvicie androgénica es la calvicie, digamos, natural dada por andrógenos, ¿sale? Esto ocurre por un cambio de testosterona a dehidroandosterona que sucede a nivel del folículo piloso, ¿sale? Y por eso a algunos hombres se les da un tratamiento que se conoce como finasteride para poder inhibir a los andrógenos. Aquí tenemos el nombre, finasteride. Eso lo que tratan de hacer es inhibir la conversión de andrógenos en folículo piloso. Lo malo es que también tiene efectos a nivel sistémico, entonces una persona que lo toma, que puede ser una persona joven, puede tener feminización y puede tener problemas, por ejemplo, de disfunción eréctil y otros problemas por no producir suficiente testosterona, ¿sale? En las mujeres, realmente solo como el 10% de las mujeres batalla con calvicie androgénica antes de los 60 años, ¿sale? Entonces en mujeres es bastante poco común, ¿de acuerdo? No es algo común en mujeres. Ya después de los 60 años, ahí ya es donde las mujeres empiezan a alcanzar a los hombres. Ya tenemos como el 85% de mujeres teniendo algún problema de calvicie androgénica, ¿sale? Ok, y si tenemos otra clase con ustedes que ya serían defectos de piel y de pelo y uñas, ahí ya podemos ver los otros tipos de alopecia que ya serían más psicológica. Ahí ya tenemos alopecia, por ejemplo, causada por el desprendimiento del cabello intencional. Podemos tener otros tipos de calvicie generada por alopecia psicológica, ¿sale? Lo que tienen que saber es que más o menos 125,000 cabellos se caen todos los días y, tenemos 125,000 cabellos en el cuero cabelludo y alrededor de 85 cabellos se caen todos los días, ¿sale? Las personas que tienen alopecia tiran más cabello, o sea, más de 85 cabellos por día,
y además este cabello ya no crece igual. Entonces, o tienen un problema de caída de cabello o tienen un problema con el crecimiento de cabello. Y las dos pueden ser afectadas por hormonas de estrés. El cortisol y las catecolaminas afectan la caída de cabello y afectan también el crecimiento del cabello. Entonces, se pueden ver afectados ambos. Sobre todo, la hormona que más va a afectar es el CRH, que es la hormona producida en el hipotálamo. Esta hormona liberadora de corticotropina es la que más va a generar daños a nivel de caída y crecimiento de cabello, ¿sale? La testosterona hace básicamente lo mismo. Entonces, los efectos agregados de testosterona más CRH son los que nos dan la calvicie. Paulina. Y, por ejemplo, o sea, hay personas de que por estrés o así se comienzan a comer incluso el cabello. ¿También se podría considerar que es un tipo de alopecia? Sí, vamos a tener una cosa que se conoce como tricotilomanía, que son personas que se arrancan el cabello porque les da placer o porque les inhibe la ansiedad. En algunas de estas personas, como dice Paulina, van a consumir el cabello después de arrancarlo porque les da todavía más placer o más disminución de la ansiedad. Esas personas pueden tener más complicaciones porque los que comen el cabello se les puede formar una bola de cabello en su intestino que les tapa el intestino y los tienen que operar, ¿sabe? ¿Qué tan común es esto? Más o menos el 1% de la población se arranca el cabello por placer, tiene tricotilomanía, y de ese 1%, más o menos el 10% se tragan el cabello, ¿sale? Esto también causa calvicie, ¿sale? Y esto es un fenómeno más común en mujeres. Si ven una mujer con ciertas zonas del cabello en cierto patrón, ¿sale? Que es grande y normalmente que tiene como líneas rectas, ahí tienen que sospechar tricotilomanía, ¿sale? Sobre todo si son personas muy ansiosas. Allí es cuando ya estarían más asociados con fenómenos psicológicos. Y también pueden generar, como les decía, calvicie. Muchas veces estas personas usan pelucas para esconder sus hábitos de tricotilomanía, inclusive frente a sus familias, ¿sale? Ok, entonces, nada más, recuerden los patrones de calvicie, 30 a 35 años es el inicio, 40 a 55 años es el avance de la calvicie, y la calvicie es total más o menos a los 70 años en hombres, ¿sale? En mujeres, generalmente la calvicie comienza después de la menopausia, entonces 40 a 55 años sería el inicio y 60 a 70 años sería parcial, ¿sale? Ellas casi nunca hacen calvicie total, ¿vale? Ok, vámonos con la canicie. ¿Quién me puede decir qué es la canicie? Ya dijimos qué es la calvicie, pero ¿qué es la canicie? Que es otro fenómeno de envejecimiento del cabello. Déjeme llamar a alguien que no haya participado. Ya participó Camila. No sé si nos puedes decir qué es la canicie. ¿O qué te imaginas que es? Es como cuando te empiezan a salir como canas, ¿sí? Se empieza como a decolorar tu cabello. Básicamente es la aparición de canas. ¿Y qué son las canas? Las canas es el color natural del cabello. Nuestro cabello naturalmente tiene un color blanco, ¿sale? No tiene pigmento. Nuestro cabello se le va dando pigmento por unas células que se conocen como melanocitos. Los melanocitos son células que están en la base del folículo piloso y que producen melanina que le da el color a nuestro cabello. Pero estos melanocitos tienen que estar vivos y activos para poder producirlo. Entonces, generalmente están muy activos en personas jóvenes y se van muriendo y se van envejeciendo los melanocitos conforme envejecemos. Entonces, una persona que está vieja, se mueren los melanocitos y dejan de ser funcionales y ya se revela el color real del cabello cuando crece uno nuevo. Ese cabello realmente tiene una apariencia color blanca. Cuando es color gris, es porque todavía hay algunos melanocitos vivos, ¿sale? Cuando ya es completamente blanco, es muerte absoluta de los melanocitos, ¿sale? O disfunción absoluta, ¿vale? Entonces, la canicie aparece en las mismas etapas o marcos de referencia de la vejez que la calvicie. En los hombres y en las mujeres es igual, ¿sale? Entre 30 a 35 años tenemos el inicio. Podemos empezar a ver una que otra cana, eso es normal, ¿sale? Entre 40 y 55 años tenemos canicie
parcial. Eso quiere decir que una persona puede tener los lados de su cabello completamente grises o blancos, o puede tener la barba y el bigote blanco, pero el cabello no, o las cejas blancas, pero el resto no. O sea, ahí es parcial, no es total todavía. Puede tener gris el cabello, pero no blanco. Y ya acercándonos a los 70 años, ya es normal que las personas presenten cabello completamente blanco, ¿sale? Que se lo estén pintando, tiñendo. Pero si una persona se tiñe el cabello a los 40 o 55 años y se lo tiñe completamente porque está completamente blanco, eso ya es envejecimiento acelerado, ¿sale? Eso no es normal. O si una persona de 35 años tiene parches de cabello gris que se le ven muy notablemente, ese es envejecimiento acelerado, ¿sale? Es una persona que probablemente está bajo mucho estrés, ¿sale? Ya sea físico o psicológico, ¿ok? Entonces, aquí lo podemos ver cómo el estrés psicológico acelera la canicie. Aquí tenemos a Barack Obama cuando comenzó la presidencia en Estados Unidos. Déjenme aquí nada más darle la palabra a Alo. No sé si vas a comentar algo, Alo. Sí, pero Pau alzó primero la mano. No importa, porque Pau ya había participado. Si quieres tú primero y luego Pau. Ok. Pues es que yo he visto niños, no sé, como de 8 años, que tienen como ciertas, o sea, ciertos cabellos blancos, o sea, así como canas. ¿Eso a qué se debe? Hay una cosa que se llama albinismo. Entonces, los albinos, que son completamente con el pelo blanco, son personas que nunca produjeron las células que les dan pigmento a su piel. Y estas personas se ven completamente blancas. Seguro las han visto, tienen pelo blanco, cejas blancas, ojos blancos, todo es blanco. No producen melanismo. No es una persona albina. Ok, perdón. ¿Podría ser más específica cuando haces tus preguntas? Sí. Es Perdón. que, o sea, pues es un niño que tiene como, pues sí, es que nada más tiene algunos cabellos blancos, no es como que tenga Ok, ya. la Tiene cabeza. muy pocos cabellos blancos. Ok. ¿Cuántos años tiene? Ahorita de tener como 12 años, yo creo. Como 12 años, ok. Cuando los ven en niños y tienen pocos cabellos blancos, pero tienen, eso puede ser una de dos cosas. O mucho estrés psicológico, ¿sale? O sea, llegan a aparecer ciertas canas en niños y en pubertos cuando tienen exceso de estrés psicológico. Por ejemplo, lo ven mucho en migrantes, personas que viven en abandono, en orfanatos, cosas así. Es común verlo. Es cuando tienen exceso de estrés psicológico, es común verlo. Y cuando tienen ciertas enfermedades asociadas, sobre todo enfermedades de daño oxidativo, ¿sale? Infecciones muy severas, ciertas enfermedades genéticas que pueden tener alteraciones con la producción de radicales libres, o si tomaron ciertos medicamentos que les causó incremento de radicales libres, pueden aparecer canas en niños, ¿sale? Pero no es común. No es común que en los niños les salgan canas, ¿sale? Sobre todo si tienen varias, no es algo común. Probablemente tienen una enfermedad física o mucho daño en términos psicológicos, ¿sale? No sé si con eso te contesto algo. Sí, gracias, profe. Ahora sí, Paulina. Y bueno, o sea, por ejemplo, si alguien joven tiene igual muchas canas, pero digámoslo así, por herencia, o sea, toda la familia tiene mucho cabello, o sea, puede ser que no sea propenso a que genere calvicie, o sea, las canas no significa que generen o que haya algo de calvicie. Sí, eso que preguntas es muy importante. Entonces, también hay un componente genético a la canicie, al igual que lo había para la calvicie. Entonces, se sabe, por ejemplo, que ciertas razas, entre comillas razas, van a tener más propensidad a la canicie que otras. Por ejemplo, los caucásicos hacen canicie antes que los asiáticos y estos antes que los africanos, ¿sale? ¿Por qué? Porque los africanos necesitaban producir, las razas africanas, necesitaban producir mucha melanina para protegerse del sol, ¿sale? De los rayos del sol. Eso incluye proteger su cuero cabelludo de los rayos ultravioleta del sol y por eso su pelo permanece de color negro más tiempo que el de otras razas, ¿no? Y así vemos como pelirrojos en ciertos lugares del mundo. Eso tenía alguna función, por eso fueron seleccionados esos genes, ¿sale? Entonces los genes también juegan un rol,
pero no juegan un rol tan grande como para influir, digamos, más de 5 años de diferencia. Entonces, a lo mejor puede haber diferencias entre genes. La canicie puede aparecer, por ejemplo, en unas personas en los 40 años y otros hasta los 55, ¿no? En esos rangos. Pero si en una persona de 30 años ya le están apareciendo manchas blancas o grises en su cabello, muy probablemente eso no es por genes, eso ya es estrés psicológico, ¿sale? Y ustedes lo han visto. Vean a cualquier líder político, vean a cualquier dueño de una empresa joven, ya empiezan a mostrar signos de envejecimiento muy importantes, incluyendo la aparición de canas, ¿sale? Vean a Elon Musk, hay fotos de Elon Musk joven, completamente calvo, ¿sale? Luego se injertó un cabello, por eso ya no se ve calvo, pero se quedó completamente calvo como a los 30 años, ¿sale? Y aquí vean a los presidentes como en un periodo bien cortito de años, aquí diferencia de 6 años, diferencia de 8 años, el envejecimiento, la canicie del cabello es total, ¿sale? Barack Obama cuando entró estaba en una etapa de envejecimiento retrasado, ¿sí? Él no tenía ninguna cana. Y cuando sale de la presidencia, ya tiene envejecimiento acelerado, o sea, sale a los 55 años, pero ya parece como alguien de 60 años o 70 años, ¿sale? Por su canicie, ¿vale? Y lo mismo con Peña Nieto, lo mismo ahorita está pasando con AMLO. Y vean a otros líderes, vean a Zelensky en Ucrania y vean todo lo que ha envejecido durante el transcurso de la guerra. Vean cómo se ha ido tornando gris su cabello poco a poco, ¿sale? Ahorita todavía no se muestra demasiado, pero ya tiene algunos rayos grises, ¿sale? Entonces, el estrés psicológico es muy importante. ¿Y el estrés qué nos hace? ¿Cómo creen que el estrés psicológico puede causar la aparición de canas? ¿Alguien que me quiera dar alguna explicación posible por la que pueda suceder esto? Si se les ocurre alguna, levante la mano, si no vamos a seguir llamando gente. Profe, ¿puede repetir la pregunta? Es que no Sí. entendí. ¿Qué hace el estrés psicológico para generar la aparición de canas en una persona? ¿Cómo el estrés psicológico te genera canas a nivel fisiológico? O sea, ¿qué sucede? ¿Qué se imaginan que sucede? Ahora. Pues según yo, lo que recuerdo es que se liberaba un químico en el cerebro y este químico afectaba las células que le dan como la mielina al color del cabello, ¿no? Muy bien. Ahí ya nada más te corrijo ciertas cosas puntuales. No es mielina, es melanina. Mielina es lo que recurre a los nervios y hace que vayan más rápido, ¿sale? Yo también me confundía mucho con esas dos palabras, pero sí, es melanina. Pero lo que dijiste es totalmente cierto. Esa sustancia o ese neuroquímico que dices que se produce en el cerebro también es CRH, ¿sale? Es la hormona que inicia la cascada del cortisol, la hormona liberadora de corticotropina o CRH, que se produce en el hipotálamo. Esa hormona llega a los folículos pilosos y en los folículos pilosos mata a los melanocitos, causa su muerte, ¿sale? También causa la muerte de las células madre que están ahí al lado, que son como las reservas, que sustituyen a los melanocitos que se van muriendo. Los melanocitos generalmente tienen vidas de más o menos de algunos meses y las células madres los reemplazan, pero el CRH mata a las células madre, entonces ya no hay reemplazo. Y también hace que dejen de producir adecuadamente la melanina, ¿sale? Entonces todo esto es generado por el CRH, ¿vale? Aquí la testosterona no es importante, entonces la testosterona no influye en la aparición de canas. Lo que sí influye es las hormonas de estrés, sobre todo el CRH, ¿ok? Y ¿cómo se hace esto? Se piensa que el CRH lo que hace es que hay células del sistema inmune ahí y el CRH hace que se activen y liberen radicales libres. Los radicales libres, otra vez, son los que causan la muerte y el envejecimiento acelerado de estas células, ¿sale? Acortan los telómeros de estas y causan muerte directa por exceso de producción de radicales libres, ¿sale? Como consecuencia indirecta del CRH, ¿vale? Por eso se puede decir, bueno, esto es pregunta para ustedes, ¿las canas se pueden revertir o no? Una vez que tienes un pelo un folículo piloso en tu cuero cabelludo que ya tiene
producción de canas. Lo puedes revertir, o sea, puedes volver a producir cabello de color natural, tu color natural, o ya que empiezas a producir canas, se mantienen. ¿Qué piensan ustedes? Los que piensen que se puede revertir, presionen el botón verde, y los que crean que no, presionen el botón rojo para ver más o menos cuántos de ustedes creen que se puede revertir o no el proceso de encanecimiento del cuero cabelludo. Ok, está pareja la votación, pero creo que la mayoría vota a favor. Entonces, bueno, está muy pareja. Sí se puede revertir, pero se tiene que revertir a edades tempranas. O sea, hay un punto de no retorno. Por ejemplo, una persona que apenas le aparecen canas, se ha visto, hay formas de medirlo, que por ejemplo, si te vas y te tomas unas vacaciones, lo que sigue creciendo del cabello ya no va a tener encanecimiento. Y los nuevos cabellos que van saliendo ya no tienen la característica de canas. Entonces, sí se pueden revertir. Pero si tú mantienes estrés crónico por varios años, ¿sí? Más de 10 años, el folículo piloso ya no te puede producir cabello de color original, ¿sale? Entonces, más o menos el corte, según los artículos que yo he leído, son 10 años. Si una persona se mantiene bajo condiciones de estrés crónico o físicas por 10 años continuas, su folículo piloso básicamente se mueren las células madre y ya no hay forma de reemplazarlas, ¿sale? Si tú lo reviertes, en esos 10 años puedes revertir el proceso de envejecimiento del cabello, ¿sale? Y obviamente por eso vemos que es muy importante esta transición, ¿sale? Entre los 35 y los 55 años, esta etapa es básica, ¿sale? Esta etapa puede decidir cómo vas a envejecer. Si tú tratas bien tu cuerpo antes de los 55 años, vas a tener pocas arrugas, tu pelo no va a tener canas, no vas a tener caída de cabello, etcétera, etcétera, ¿sale? Si tú lo trataste mal por un periodo de más de 10 años, trataste mal a tu cuerpo, en esta fase, lo más probable es que termines apareciendo así antes de tiempo, ¿sale? Y no va a ser algo que pueda revertir, ¿sale? Entonces, eso es lo que deben de saber. La etapa entre los 30 y los 55 años es crucial para determinar cómo va a ser tu envejecimiento. Y tienes un periodo de ventana de más o menos 10 años para poderlo revertir. Si sigues con estrés crónico por 10 o más años, por ejemplo, en un trabajo muy pesado, lo más probable es que envejezcas y ya no puedas hacer nada para revertirlo, ¿sale? O sea, puedes revertir ciertos procesos, pero ya las células madre de tu piel y de tu cuero cabelludo ya van a estar muertas, ¿sale? Ya no tienes cómo poderlas revivir, ¿sale? Ok. Ritidosis. Entonces, ¿qué es la ritidosis? ¿Alguien que quiera levantar la mano? ¿Qué se imaginan que quiere decir esta palabra sofisticada, ritidosis? Vamos a llamar a alguien que no haya participado. MJ. Majo. ¿Estás con nosotros, Majo? Ok, creo que no. Sí, profe, ¿ya me escuchó? Sí, te escucho. Ahora ya no te escucho. Estás en mute. A ver, voy a llamar a alguien más. A ver, Jay. Ajá, ya te escucho. Te escucho. Ajá. Había dicho que son arrugas. Arrugas, exactamente. Entonces, la ritidosis es la aparición de arrugas, ¿sale? Igual que la calvicie, igual que el encanecimiento del cabello, va a estar fijado por estas tres etapas. Entre los 30 y 35 años vemos el inicio de la aparición de arrugas. Ya comienzan a aparecer algunas arrugas en la cara de las personas, los famosos patas de gallo, ¿sí? O ciertas arrugas, es normal. Luego, entre los 40 y los 55 años, vemos ya la aparición parcial de arrugas. Entonces vemos mucho más arrugas apareciendo en las caras, y ya cerca de los 70 años ya vemos básicamente el rostro lleno de arrugas. Eso es lo normal, a menos de que la persona haya haya pasado por Botox o alguna otra cosa. Eso es, digamos, el envejecimiento normal de la piel, sobre todo la gente que se expone ante mucha luz del sol, ¿sale? Igual que con los otros dos, pueden haber factores físicos que pueden cambiar, como la dieta, el sueño,
el uso de drogas como el cigarro, etcétera. Todo esto nos acelera el envejecimiento por la producción de radicales libres, ¿sale? ¿Qué pasa a nivel psicológico con la ritidosis? La CRH, que es lo que tanto odiamos, esta hormona que inicia la cascada de estrés, también puede generar la aparición de arrugas, ¿sale? ¿Cómo hace el CRH para el bloqueador? Sí, los bloqueadores ayudan mucho para prevenir que el sol dañe a la capa de la piel, las diferentes capas, y esto nos retrasa el envejecimiento. Entonces, es recomendado que se pongan bloqueador cada vez que están expuestos a luz solar de forma externa, ¿sale? Es un buen hábito, aunque sean jóvenes. Aunque seamos jóvenes, es buen hábito usar bloqueador solar. ¿Qué sucede? La hormona que inicia la cascada de estrés, la CRH, va a alterar la matriz, ¿sí? La matriz extracelular en la piel, y va a alterar una proteína que se conoce como elastina. La elastina determina qué tan elástica es la piel. Entonces, cuando se une el CRH a la elastina, incrementa la distancia entre las uniones de elastina, y eso genera mayor elasticidad de la piel, que no es algo bueno en términos de arrugas, porque si es demasiado elástica la piel, es cuando se comienzan a producir las arrugas. Otra cosa que hace esta hormona CRH, hormona liberadora de corticotropina, es matar a las células que producen los aceites oleosos del folículo piloso. Entonces vamos a tener glándulas sebáceas que tienen diversas células que producen los aceites oleosos. El CRH llega y las va matando, ¿sale? Igual que mata los melanocitos, mata estas células. Si ya no se produce suficiente aceite, la elastina sufre y hay mayor espacio entre uniones de elastina, generándonos arrugas, ¿sale? Entonces, cuando se producen menos aceites, digamos, naturales en la piel, en los folículos pilosos, hay menos protección de la elastina y esto causa ritidosis, ¿sale? Generalmente ocurre en ciertas zonas, entonces primero sufren, por ejemplo, las zonas más pegadas a los bordes, borde de la nariz, este tipo de arruga es muy común, borde de los ojos, son las primeras arrugas en aparecer. Luego ya empezamos a tener otras arrugas como los extremos de las bocas, la entreceja, la frente, ¿sale? Entonces va ocurriendo como por zonas donde tenemos mayor aglomerado o concentración de glándulas sebáceas. Y conforme vamos perdiendo glándulas sebáceas, va ocurriendo mayor envejecimiento de esas zonas, ¿sale? Y lo interesante es que también está muy asociado con el estrés oxidativo en esas zonas. Por ejemplo, las personas que fuman generalmente hacen muchas arrugas en la boca. Si ven una persona con muchas arrugas en la boca, generalmente es un fumador, ¿sale? Porque producía mucho humo del tabaco que se concentraba cerca de la boca, ¿sale? Entonces depende de dónde esté. Una persona que hace gestos así todo el tiempo va a hacer muchas arrugas en la frente y en la nariz, porque ahí se producía mucho deterioro de la piel, ¿sale? Javier. Que si esas glándulas sebáceas tienen que ver con el olor anciano, que la otra vez vi como de que tenía que ver con la piel. No te escuché eso último. ¿Con qué cosa de ancianos? O sea, como el olor anciano. Con el olor anciano. Es muy buena pregunta. La verdad no lo sé, pero te lo averiguo. Es muy buena pregunta. No lo sé. No sé qué causa el olor de anciano. Yo pensaría que son cambios en la microbiota de la piel, pero te lo averiguo porque no lo sé. Es muy buena pregunta. Ok. Entonces, las personas que están bajo mucho estrés van a generar mayor producción de arrugas, ¿sale? Regresándonos a los presidentes, pues también se puede ver aquí, vean el extremo de los ojos de Peña Nieto y vean cómo le aparecen estas patas de gallo, mucho más que cuando comenzó con la presidencia, ¿no? Y Barack Obama igual le aparecen en la entreceja varias arrugas que quizás no tenía al inicio. Ok. Listo. Entonces, ya saben esos tres fenómenos de canicie, calvicie y ritidosis, y ya saben cómo el CRH puede acelerarlos por estrés psicológico, ¿sale? Entonces, si tienen una persona que tiene envejecimiento acelerado, que está produciendo facciones que deberían de producirse después, ya pueden deducir bastante de su personalidad, ¿sale? Entonces, vamos a recordar los 4 perfiles de personalidad de estrés de Friedman y Rosenman. ¿Se acuerdan? Personalidad tipo A, personalidad tipo B, C y D.
¿cuáles se imaginan que sea o cuál se imaginan que sea el perfil de personalidad más asociado con envejecimiento acelerado? De estos 4 tipos de personalidad, Paulina. Yo creo que la tipo A y a lo mejor después la tipo C. Es correcto. Entonces, la personalidad tipo A es la que más predispone. Y no sé tú misma, Paulina, ¿por qué crees que la tipo A es la que más predispone? ¿Qué hace la personalidad tipo A que puede acelerar el proceso de envejecimiento? Bueno, de lo que me acuerdo, pues son personas competitivas, que siempre están con trabajos, que siempre, Sí. pues tienen esa parte de liderazgo y pues por lo tanto también les genera esa parte de estrés, ¿no? De que, siempre tienen que hacer algo, entonces supongo yo que es por esa razón. Sí, entonces es por un fenómeno mixto. Por un lado, son personas adictas al estrés, entonces les gusta estar bajo estrés. Eso quiere decir que su organismo todo el tiempo está bajo estrés, produciendo radicales libres, el eje del cortisol, etcétera. Y por otro lado, su estilo de vida. ¿Sale? Son personas que les gusta tener un estilo de vida muy bajo mucha presión. Entonces, no duermen bien, todo el tiempo están viajando, no comen bien, etcétera. Entonces, todo esto también genera radicales libres en términos físicos. ¿Sale? La combinación de estas dos es mortal en el sentido de que envejecen muy rápido. ¿Sale? Entonces, las personas que tienen personalidad tipo A son las que más envejecen. En segundo lugar, mencionaste la personalidad tipo C. La personalidad tipo C son las que llamamos ansiosas o controladoras de estrés. Estas personas, como son muy susceptibles al estrés, por la parte de la respuesta al estrés que comparten con la personalidad tipo A, envejecen mucho, pero envejecen más o menos al igual que la personalidad tipo D, que son los depresivos. Tanto la ansiedad como la depresión, en términos de liberación de cortisol y de otras hormonas de estrés, nos van a causar envejecimiento, ¿sale? Pero el estilo de vida no tanto, porque la personalidad tipo C se encarga de tener un estilo de vida muy controlado y eso lo salva, ¿sale? La personalidad tipo C no le gusta dormir pocas horas, no le gusta no tener todo bajo control, ¿sale? Entonces, eso permite que, por lo menos en términos físicos, tengan buena vida. La personalidad tipo C casi no toma drogas, por ejemplo, mientras que la personalidad tipo A sí. Entonces, esto la protege. Y la personalidad tipo D, como está depresiva, también generalmente no tiene un estilo de vida muy rudo, ¿ok? Puede tener un estilo de vida más relajado. Sí pueden tener pérdida de sueño por el estrés, igual que por la ansiedad para la personalidad tipo C, pero no es mayor, ¿sale? No es como la personalidad tipo A, que esos cuates, o sea, sí no duermen casi. Los que se salvan más del envejecimiento sería la personalidad tipo B, que son básicamente los resistentes al estrés, tanto en términos psicológicos como en estilo de vida. Entonces, ellos casi no envejecen. Si ven una persona que tiene 70 años, pero se ve de 40, generalmente son personas con personalidad tipo B, porque no les gusta manejar el estrés, ¿sale? Entonces, generalmente si ven una persona grande, pero que se ve muy joven, pueden casi de cajón decir que tienen personalidad tipo B. Y lo opuesto para la personalidad tipo A. Si ven una persona joven que se ve mucho más grande de lo que se ve, ya se empieza a ver vieja, casi personalidad tipo A de cajón, ¿sale? No sé si alguien tiene alguna pregunta de personalidades, estrés y envejecimiento. Ok. Vamos a seguir avanzando. Hablemos ahora del climaterio. Entonces, el climaterio es un concepto muy importante porque nos afecta prácticamente a todos entre los 40 y los 55 años en esta segunda etapa de referencia de envejecimiento. El climaterio antes era un concepto exclusivo de mujeres y ahora ya es en hombres también. ¿Qué es el climaterio? Es un periodo de transición en la vida de un hombre y una mujer donde la reproducción deja de ser su función principal, ¿sale? Entonces, en caso de mujeres, pierden completamente la capacidad de reproducir, terminando el climaterio, y en el caso de hombres, se vuelve mucho más difícil poderse reproducir, ¿sale? Entonces, el climaterio es esta etapa entre los 40 y los 55 años de edad, es la segunda etapa de referencia de envejecimiento o segundo marco, donde hay una transición a poderse reproducir fácilmente, ¿sí? Entre los 30 y los 40 años de edad, por ejemplo, a ya no poderse reproducir tan fácilmente, sobre todo después de los 55 años, ¿vale? ¿Qué sucede en términos de menopausia?
En términos de menopausia, las mujeres dejan de tener la menstruación. Esto igual se va dando poco a poco. Entonces, no es que súbitamente la dejen de tener, sino que poco a poco, gradualmente van teniendo los ciclos cada vez más pausados y menos intensos, ¿sale? Comienzan tanto hombres como mujeres con una cosa que se llaman sofocos o bochornos, donde comienzan a sudar y se vuelven muy intolerantes al calor, sobre todo por las noches. Y esto se debe a los cambios hormonales que están sufriendo. Entonces ya no tienen suficientes hormonas sexuales y esto causa una pérdida de resistencia a los cambios de temperatura, ¿sale? Sobre todo cuando hay cambios drásticos en las hormonas, causa cambios vasculares, que son los que nos dan la intolerancia a los cambios de temperatura. Y finalmente tenemos disminución de la libido o del deseo sexual. Entonces deja de haber tanto interés por reproducirse porque ya no hay producción de hormonas sexuales, ¿sale? ¿Cuál es la hormona sexual que tienen en común? GnRH, ¿ok? Hormona liberadora de gonadotropinas que se produce en el hipotálamo. Esta hormona deja de producirse en personas que estén en esta etapa de climaterio, en esta etapa de transición, y los hombres tienen una cosa que se llama andropausia. No sé si alguien de ustedes me puede decir qué sucede en la andropausia. Si las mujeres en la menopausia dejan de tener menstruación, ¿qué tienen los hombres en la andropausia? ¿Cómo se podría decir que un hombre alcanza la andropausia? Igual, ¿alguien que levante la mano? Sala. Pues aquí puede entrar la disfunción eréctil, ¿no? O sea, ese tipo Exactamente. Justo es eso. La andropausia es la aparición por primera vez de disfunción eréctil natural, ¿sale? Cuando un hombre, que no sea por un factor psicológico o por el consumo de sustancias, tiene disfunción eréctil, o sea, de forma natural, eso ya le llamamos andropausia, ¿sale? Cuando la tiene por primera vez. Y esto es por todo lo que sucedió durante el climaterio. Hubo una pérdida de hormonas sexuales, como la hormona liberadora de gonadotropinas, y en el caso de los hombres, disminución de testosterona. En el caso de las mujeres, van a tener disminución de estrógenos, sobre todo estradiol, y van a tener disminución de, aquí es estrógenos, de progesterona y de otras hormonas sexuales, ¿sale? Entonces, estas hormonas disminuyen y son las culpables, digamos, de todos estos cambios, ¿sale? Psicológicamente, ¿qué tienen que saber sobre las personas que están transicionando en esta etapa? Lo que tienen que saber es lo siguiente. Es una etapa donde tanto hombres como mujeres tienen crisis, les llaman midlife crisis o crisis de la vida media, de la etapa de la vida media, y tienen depresión, ¿sí? Tienen ansiedad y tienen mucho cuestionamiento de la vida. Aquí es donde incrementan, por ejemplo, los suicidios en términos de esta edad. Si logran atravesar esta etapa, aquí cambia y las personas se vuelven más felices, pero digamos que este es el periodo rocoso, sobre todo para mujeres, ¿sale? Los hombres comienzan a utilizar comúnmente Viagra, sobre todo al terminar esta etapa, que incrementa óxido nítrico y permite corregir la disfunción eréctil. Y en el caso de las mujeres también ya se está recomendando tomar cosas similares al Viagra para poder tener, digamos, más facilidad en términos de relaciones. Y es muy importante aquí la red de apoyo social que tienen tanto hombres como mujeres. Eso va a determinar psicológicamente cómo transicionan por el climaterio, ¿sale? Y también de la inteligencia emocional a nivel individual de la persona. Entonces, las personas que tienen mucha inteligencia emocional y muchas redes de apoyo social van a transicionar sin estrés, ¿sale? Sin problemas psicológicos. Es más o menos el 25%. Personas que no las tienen, que es otro 25%, van a tener síntomas severos. Son las personas que pueden tener depresión mayor, intentos de suicidio, etcétera, etcétera. Pueden tener diferentes problemas. Y la mitad la mitad de las personas, 50%, van a transicionar con problemas leves, ¿sale? Eso quiere decir depresión menor, muy comúnmente, problemas de ansiedad, ¿sí? Divorcios, también aquí es la segunda ola de divorcios, es muy común. También otra cosa que sucede es que los hijos dejan el hogar a veces y esto incrementa los problemas de depresión en los adultos.
Tienen problemas también de insomnio, fatiga crónica, somatización. Aquí es donde comienzan muchas enfermedades que son facticias, entonces pueden exagerarlas, ¿sale? Pueden decir, me estoy muriendo y no tienen nada. Y también pueden empezar enfermedades psicosomáticas reales, ¿sale? Pueden empezar con nuevos problemas que antes no tenían. Eso incluye problemas de gastritis, problemas gastrointestinales de otro tipo, como síndrome de intestino irritable, otras enfermedades autoinmunes, etcétera, por los cambios hormonales, pero también por los cambios de estrés. Se juntan las dos y forman la tormenta perfecta para generar nuevas enfermedades, ¿sale? Y bueno, eso es algo que deben de tomar en cuenta. Entonces, como psicólogos, siempre es una etapa muy importante de apoyo hacia sus pacientes, ¿sale? Y concentrarse en formar redes de apoyo social y fortalecer su autoestima y sus procesos cognitivos, ¿sale? Ok, vámonos a osteopenia y osteoporosis que ocurren en el climaterio. Entonces, la osteopenia es algo que comienza en el climaterio y terminando el climaterio ya comienza la osteoporosis de forma común, ¿sale? No le va a dar a todas las personas, pero sí es bastante común cada vez más y puede afectar hasta más de una tercera parte de la población. Entonces, ¿qué es la osteopenia? ¿Qué es la osteoporosis? Va a tener que ver con la densidad de la matriz ósea, ¿sale? Es una enfermedad esquelética en la cual hay una disminución en la masa ósea y se forman poros. Estos poros, entre más grandes son, ¿qué creen que sea el problema que pueden causar? Entonces, las personas que tienen un incremento de poros en los huesos, ¿qué cosas pueden sufrir en la vejez? Javier. Pues son más frágiles los huesos, ¿no? Ajá, ¿y qué problema te imaginarías que pueden sufrir una persona que tiene osteopenia o osteoporosis ya en la vejez? O inclusive antes, durante el climaterio. Pues no sé, dificultad para moverse. Ok, una puede ser dificultad para moverse. ¿Alguien más? ¿Qué se imaginan? ¿Qué problemas que se imaginan pueden tener por el exceso de porosidad en los huesos? Jera. ¿Que se rompan más fácil? Ajá, ¿cómo le llamas cuando se rompe un hueso? Fractura. Fracturas, básicamente fracturas, ¿sale? Entonces, el problema de tener osteopenia y osteoporosis en personas durante el climaterio es que cuando se vuelven ancianos sufren fracturas, ¿sale? Más o menos 1 de cada 3 ancianos va a tener osteoporosis, ancianas, perdón, y 1 de cada 5 ancianos va a tener osteoporosis. La osteopenia es todavía más frecuente, ¿sale? La osteopenia puede ser el doble, ¿sale? Entonces, 2 de cada 3 ancianas y 2 de cada 5 ancianos pueden tener osteopenia. ¿Cuál es la diferencia entre osteopenia y osteoporosis? Una escala arbitraria que usamos, pero es básicamente la osteopenia se trata con vitamina D y calcio y la osteoporosis es ya cuando es muy severa y se trata con fármacos, ¿sale? Entonces, no solamente necesitas vitamina D y calcio, sino necesitas fármacos que ayudan a reabsorber la matriz ósea, ¿sale? Para que sepan, hay 2 hormonas que controlan el calcio, que dicen qué tanto calcio hay en los huesos y en la sangre. Esta es la calcitonina y la hormona paratiroidea. La calcitonina se produce en la tiroides y la hormona paratiroidea en la paratiroides, ¿sale? Las 2 están ubicadas atrás de la garganta. Y en esas 2 glándulas se producen para balancear los niveles de calcio en sangre y en hueso. Cuando tenemos demasiada hormona paratiroidea, quitamos calcio de los huesos y es cuando se hacen más frágiles, cuando nos da osteoporosis. En cambio, cuando tenemos mucha calcitonina, tenemos muy fortalecidos los huesos, pero tenemos poco calcio en la sangre. Y el calcio en la sangre es importante para llevar ciertas reacciones. Entonces, es importante tener ambos, ¿sale? Necesitamos calcio en la sangre, pero también en los huesos. La principal fractura que pueden tener las personas con osteoporosis es la fractura de cadera. Esto va a afectar a 1 de cada 10 ancianas y 1 de cada 20 ancianos. ¿Quién de ustedes ha tenido un familiar mayor con una fractura de cadera? Si han tenido un familiar que se haya fracturado la cadera, presionen el botón verde para ver cuántos de ustedes han tenido familiares con fracturas de cadera. Ok, tenemos 1, 2, 3. Ok, tenemos varios, 4.
¿sí? Varios de ustedes han tenido familiares. Entonces, esto es bastante común encontrarlo y por eso es importante revertir osteopenia y osteoporosis y estar haciendo densitometrías óseas para detectarlas. Pero lo que mucha gente no sabe es que el estrés es un acelerador de la osteoporosis. ¿Por qué? Porque el estrés induce cambios hormonales, ¿sí? Incrementa las acciones de la hormona paratiroidea, eliminando calcio de los huesos. También induce malos hábitos de drogas como el tabaquismo, el alcoholismo. Todos estos dañan a los huesos, ¿sale? Mala alimentación también daña a los huesos por estrés. Malos hábitos de dormir no permiten que se deposite suficiente calcio en la matriz ósea y eso también causa osteoporosis, ¿sale? Entonces, por estrés puedes generar eso. Y finalmente, las mismas hormonas de estrés te generan cambios en las células que se encargan de tapizar los huesos. Entonces, causan muerte de las mismas, parecido a lo del CRH, pero aquí lo hace más el cortisol, ¿sale? Entonces, todo esto facilita que haya fracturas y por eso vemos a las personas mayores que sufrieron mucho estrés, jorobadas, chaparritas, a edades muy tempranas, ¿sale? Con envejecimiento acelerado. Eso es como lo más importante y lo que tienen que saber es la osteoporosis como efecto secundario genera depresión. Es una persona con osteoporosis, muy comúnmente porque sufre fracturas y otros problemas, va a generar depresión después. Entonces, más o menos el 50% de las personas con osteoporosis desarrollan depresión en algún punto, ¿sale? Ok, y ya, la ansiedad y el estrés están considerados como gatillos de la osteoporosis. Vámonos a la última parte de la clase, ya nada más nos quedan 2 diapos, que son las alteraciones neurológicas, que es ya a partir de los 60, 70 años, es común que las personas comiencen con alteraciones neurológicas. Entonces, déjenme llamar a alguien que no haya participado. Lina, ¿nos puedes decir 2 alteraciones neurológicas que comúnmente se observan en las personas? ¿Conoces alguna enfermedad que te dé alguna alteración neurológica en una persona mayor? No sé si estás con nosotros, Lina. Sí, pero la puedo escribir, es que tengo a mi hijo aquí dormido de fondo. Ah, claro, sí, escríbelo en el chat, no hay problema. Mientras tanto, déjenme llamar a alguien más. ¿Alex? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, acuérdense, si no escuchan bien una pregunta, escriban en el chat para que la repita, ¿sale? ¿Cuáles son alteraciones a nivel neurológico que conoces que pueden afectar a personas mayores? Y déjenme preguntarle a alguien más. Ana Sof. ¿Conoces alguna enfermedad neurológica que le dé a adultos mayores? Pues en mi familia está demencia senil. Exacto. Está el Alzheimer. Uh-huh. Creo que son las que yo conozco de Sí, muy primera. bien. Muy bien. ¿Antonio? ¿El Parkinson puede ser considerado? Sí, Parkinson también, muy bien. Entonces, ya dijeron demencias y Parkinson son las más comunes y son de las que voy a hablar. Entonces, estas ocurren, como les decía, después de la última etapa o tercera etapa, que es la vejez, que es entre 60 y 70 años. Y aquí ya las personas pueden comenzar con demencia. Esto es más o menos en 1 de cada 15 ancianos. Entonces, no es tan común, pero sí llega a ser bastante común, sobre todo si tienes una población de millones de ancianos. ¿Qué cosas favorecen la demencia? Bueno, ¿qué es la demencia? Es un síndrome, o sea, que abarca varias enfermedades, no solamente es una, y van a ser 4 tipos de demencia son los más comunes, y luego hay otros 4 tipos de demencias que son menos comunes, ¿sale? Entonces, en total son 8 diferentes
síndromes de demencia que abarcan cientos de enfermedades diferentes. Y la demencia va a causar defectos en las habilidades de razonamiento cognitivo, de memoria y habilidades sociales. Estas son las 3 esferas que más se afectan. Entonces tienen mala memoria, ya no pueden recordar nombres, no pueden recordar qué hicieron ayer, no pueden recordar qué actividades van a hacer hoy. Pierden razonamiento, entonces ya no saben cómo llegar a su casa, no saben cómo hablar o cómo hacer ciertas habilidades matemáticas o de razonamiento, y se afectan habilidades sociales, ¿sale? Ya no pueden tener conversaciones tan fácilmente, como se les olvidan palabras, esto dificulta aún más las cosas. Pueden de repente quitarse la ropa, o sea, hacer cosas que socialmente no están bien vistas, y todo esto se empieza a afectar en personas con demencia, ¿sale? ¿Qué cosas, qué porcentaje de las demencias son Alzheimer? Alzheimer o la enfermedad de Alzheimer es una de las 4 demencias más comunes. Representa el 70% de los casos de demencias y ocurre, le llaman la diabetes mellitus del cerebro. Ocurre por una alteración metabólica infecciosa y de radicales libres, que todavía no se sabe bien cuál de estas 3 es la más importante, pero se generan placas amiloideas, y estas placas amiloideas por depósitos de la proteína tau y de amiloide beta nos causan alteraciones en la conducción eléctrica de las neuronas. Esto es lo que genera básicamente la enfermedad de Alzheimer. Todavía no se sabe bien cuál es la causa, pero se piensan que varias cosas pueden jugar un factor, como una mala alimentación, infecciones de repetición y mal cuidado general en su vida. ¿Salen? Personas que tenían malos hábitos de vida y que no supieron básicamente manejar su salud. A nivel psicológico, ¿qué puede generar demencia? Depresión en etapas tempranas de la vida está muy asociado con la generación de demencia en la vejez, y también la ansiedad, sobre todo en etapas tardías. Entonces, digamos, la tormenta perfecta son personas que tuvieron depresión por mucho tiempo en una etapa temprana de la vida, combinada con mucha ansiedad en una etapa tardía de la vida, ¿sale? Esta combinación nos genera demencia. El otro 30% que nos dan otros tipos de demencia, otros 3 tipos, y 4 enfermedades cardiovasculares que se conocen como demencias vasculares, nos generan básicamente, o son generadas básicamente por problemas cardiometabólicos, sobre todo, ¿ok? O problemas genéticos. Personalidades que son muy neuróticas tienen más propensidad a generar demencia, y también personalidades que son poco responsables, ¿sale? Como por ejemplo las personas que fumaban mucho, que consumían drogas duras o que comían de manera muy errática, ¿sale? Todo esto favorece demencia, ¿sale? Sobre todo cuando sucede por mucho tiempo, o sea, muchas décadas. Entonces tenemos una combinación entre baja responsabilidad, exceso de neuroticismo y depresión más ansiedad. Esta combinación es la que nos va a generar el perfil más común de demencia. Ok, vámonos con la otra que dijeron, que es enfermedad de Parkinson. Nada más para saber cuántas personas, ahorita lo digo, pero no es tan común la enfermedad de Parkinson en comparación con la demencia. Se piensa que Parkinson va a afectar más o menos a 1 de cada 50 personas mayores de 65 años, mientras que la demencia era 1 de cada 15. Eso nos dice que Parkinson es más o menos 3 veces menos frecuente que demencia, ¿sabe? ¿Qué nos va a generar Parkinson? Personalidades excesivamente rígidas, personalidades con trastorno obsesivo compulsivo en etapas tempranas de la vida, personas obsesivas y personas que no expresan emociones con alexitimia, ¿sale? O con personalidad supresiva de conducta. Esto nos genera muy comúnmente por muchos años supresión de la vía dopaminérgica, y esto genera a la larga posiblemente factores que facilitan su destrucción, incluyendo enfermedades neurológicas como enfermedad de Parkinson, ¿sale? ¿Qué es la enfermedad de Parkinson?
es una enfermedad en la cual el circuito dopaminérgico está destruido o alterado y las personas tienen alteraciones dopaminérgicas como temblor en las manos, marcha temblorosa, ¿sí? Arrastramiento de pies, temblor en las palabras. Cuando dicen palabras se escuchan como con temblor. Y pueden tener otro tipo de problemas como problemas de insomnio, etcétera, ¿sale? Pueden tener problemas también de tipo psicológico. Si llega a avanzar demasiado la enfermedad de Parkinson, generalmente igual genera depresión como efecto secundario. La exposición a otras cosas como pesticidas puede favorecerlo, entonces se ve también mucho, por ejemplo, en campesinos. Y poca apertura a experiencias. Son personas muy rígidas que no les gusta probar cosas diferentes. Esto favorece enfermedad de Parkinson. ¿Sale? Ok, y con eso pues terminaríamos. Nada más para que sepan, si ustedes tienen temblores, pero los pueden controlar mentalmente, por ejemplo, tiemblan mucho, pero cuando agarran una taza de café, dejan de temblar, eso no es Parkinson. ¿Sale? La persona que tiene Parkinson siempre está temblando, o sea, no puede controlar los temblores, para que no piensen que ustedes tienen Parkinson. Si ustedes tiemblan todo el tiempo, generalmente es porque consumen demasiada cafeína. Y eso es un tipo de temblor que es normal, ¿sale? No les va a pasar nada. Ok, ¿alguna pregunta de la clase de envejecimiento acelerado? Perfecto, pues con eso ya saben